Hechos capítulo 19. Pablo en Éfeso. Versículo 1 al 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo, como vemos, estuvo por último en Éfeso en su camino de regreso de Corinto, en su segundo viaje misionero. Ahora venía llegando a Éfeso desde la región de Frigia, pues regresó a Éfeso como lo había prometido en Hechos capítulo 18. Dice: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Aparentemente había algo en estos discípulos que provocó esta pregunta de Pablo, puesto que no tenemos ninguna indicación de que fuera su costumbre preguntarle a la gente si habían recibido el Espíritu Santo cuando creían. También dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por su respuesta, estos discípulos efesios mostraron que no sabían mucho acerca de la naturaleza de Dios y del cómo se revela en Jesús. Sí sabían lo suficiente como para ser salvos y para ser estudiantes de Jesús. Por eso eran llamados discípulos, pero no sabían mucho acerca de todo lo que Jesús hizo por nosotros, especialmente en su promesa de enviar al Espíritu Santo cuando ascendió al cielo. Versículos 3 y 4. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Estos discípulos efesios solo tenían un entendimiento básico sobre Jesús el Mesías y su ministerio, o sea, solo lo que pudieron obtener a través del mensaje de Juan el Bautista. Estos efesios pudieron haber recibido el bautismo de Juan de las manos del mismo Juan el Bautista, o tal vez de alguno de los discípulos de Juan que continuaron su ministerio después de la muerte de Juan el Bautista. Leemos: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Pablo señala que el bautismo de Juan era uno de arrepentimiento y no necesariamente un bautismo de fe para salvación. Es importante aclarar aquí que el mensaje de Juan apuntaba a Jesús, pero por sí mismo no llevaba a los hombres hacia él. Versículos 5 al 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos hombres, habiendo sido completamente preparados por su respuesta al mensaje de Juan el Bautista, estaban más que listos para recibir a Jesús completamente, y fue así que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se lee: vino sobre ellos el Espíritu Santo. Después de ser bautizados, Pablo les impuso las manos, entonces fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron sus dones. Al respecto, Pablo escribió las cartas de Primera y Segunda de Corintios durante su estancia en la ciudad de Éfeso en ese tiempo. De hecho, Primera de Corintios tiene mucho que decir acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Se lee: eran por todos unos 12 hombres. Que hayan sido solo 12 hombres nos recuerda que no toda la iglesia en Éfeso tenía este conocimiento incompleto sobre la persona y el trabajo de Jesús, sino que más bien este era solo un grupo pequeño. Es así que estos discípulos efesios sintieron su necesidad de estar bien con Dios y supieron que la respuesta estaba en el Mesías de Dios, pero no habían escuchado más allá de eso. Era evidente que necesitaban ir hasta el final, confiar en todo lo que Jesús es y en todo lo que ha hecho, y ser llenos del poder del Espíritu Santo. También esto nos deja ver que la mayoría de nosotros necesitamos ser motivados a profundizar más y más en las cosas del Espíritu Santo. Versículos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos,
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pablo había predicado por un tiempo prolongado en la sinagoga, pero finalmente la influencia de los judíos que rechazaron el mensaje lo llevó a salir de esta misma. Entonces reanudó su enseñanza en el salón de un maestro gentil llamado Tirano, cuando dice discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo hizo esto cada día, es decir, todos los días. Considerando el tiempo prolongado en Éfeso, esto significó cientos de horas de enseñanza. Por eso no es de extrañar que la obra en Éfeso fuera tan extensa y eficaz. Dice, así continuó por espacio de 2 años. Pablo continuó esto por 2 años y su enseñanza eficaz equipó a los creyentes, quienes transmitieron la palabra de Dios a todos los que habitaban en Asia. Por sí mismo no había manera de que Pablo pudiera alcanzar esta región, pero podía equipar a cristianos para hacer el trabajo del ministerio, tal como lo describió en la carta a los Efesios capítulo 4. Versículos 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Lucas afirma que estos fueron milagros extraordinarios y da un ejemplo, diciendo que los paños o delantales de Pablo, que eran literalmente toallas para secar el sudor, podían ponerse sobre una persona, incluso sin que Pablo estuviera presente, y esa persona era sanada, o sea, específicamente liberada de posesiones demoníacas. Era inusual que Dios usara paños o delantales de esta manera, puesto que estos trozos de tela probablemente eran los que Pablo utilizaba en la fabricación de tiendas o al trabajar con piel. Me refiero más exactamente a los paños para el sudor de su cabeza y los delantales para atar alrededor de la cintura. Se lee de tal manera que aún se llevaban a los enfermos paños o delantales de su cuerpo. Podemos imaginar que esto sucedió al principio casi por accidente. Tal vez una persona con necesidad de ser sanada tomó el paño de Pablo de una forma supersticiosa y fue sanada. Pero lastimosamente esto se convirtió en una muestra que otros imitaron. Así que no debe sorprendernos que algunos tomaran un punto de vista bastante supersticioso a partir de los milagros hechos por Dios mismo a través de Pablo. Se lee, y hacía Dios milagros extraordinarios. Esta frase puede ser traducida como milagros fuera de lo común. Incluso si se esperaban milagros, estos eran un tipo de milagros bastante inesperados. Nótese que estos eran milagros inusuales, y es así que no debemos esperar que Dios continúe utilizando este método para traer sanidad a los suyos hoy en día. Aquí es bueno anotar que no se dice que Pablo haya hecho estos milagros inusuales, sino que los hacía Dios por mano de Pablo. Versículos 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En aquel tiempo había en esta ciudad exorcistas judíos que practicaban su oficio con mucha superstición y ceremonia. Aquí entonces un grupo de judíos exorcistas ambulantes intentaron imitar lo que creyeron que era la fórmula de Pablo para tener éxito en un exorcismo. Dice: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Los judíos exorcistas fracasaron evidentemente aquí porque no tenían una relación personal con Jesús. Lo único que sabían, de hecho, era que Jesús era el Dios de Pablo y no su propio Dios. Podemos decir que los hijos de este tal Esceva no tenían derecho a usar el nombre de Jesús,
porque no tenían una conexión personal y real con Él. En el mismo patrón hoy en día hay muchas personas, o sea, muchos que asisten a la iglesia que perecerán en el infierno porque no tienen una relación personal con Cristo Jesús, puesto que solo conocen al, entre comillas, Jesús del que el pastor predica o al Jesús en el que mi cónyuge cree, podrán decir ellos. Y esto en vez de conocer al Jesús de su propia salvación. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El espíritu malo, como vemos, sabía exactamente quién era Jesús y sabía exactamente quién era Pablo, pero no conocía quiénes eran los 7 hijos de un tal Esceva. Aparentemente, por la escritura, los espíritus malos saben quiénes son sus enemigos, en este caso Jesús y Pablo, y no pierden su tiempo en reconocer a aquellos que no representan una amenaza para ellos, en este caso, los 7 hijos de un tal Esceva. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. Como los 7 hijos de Esceva no tenían una relación real con Jesús, tampoco tenían algún poder espiritual contra el espíritu malo, así que salieron de este encuentro desnudos y heridos. Fue realmente, como vemos, muy peligroso para ellos tomar a la ligera la realidad que representa la guerra espiritual contra estos demonios, porque como vemos, no tenían ningún poder espiritual contra este mal espíritu. Versículos 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El incidente con los hijos de Esceva impresionó a la gente con la realidad del reino demoníaco aquí en Éfeso y les hizo temer al tiempo al Señor y a lo demoníaco. Ambos temores, claro está, de manera saludable. Como resultado de esto, fue magnificado el nombre del Señor Jesús en esta región. Y es que Éfeso de hecho era una fortaleza de Satanás. Aquí se practicaban muchas cosas malignas, tanto supersticiosas como satánicas. Es por esto que los libros que contenían fórmulas para hechicería y otras artes prohibidas e impuras abundaban en esta ciudad. Se lee, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aparentemente, antes del incidente de los hijos de Esceva, muchos creyentes no sabían que estaban involucrados directamente en actividades demoníacas, sino que ellos veían sus acciones bajo una luz mucho más inocente, hasta que, claro está, conocieron la realidad de la actividad demoníaca en sus prácticas a través de la predicación y los milagros de Dios a través de Pablo. Se lee, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. El incidente de los hijos de Esceva también motivó a los cristianos a renunciar a cualquier conexión restante con lo demoníaco. Vemos entonces que renunciaron a lo demoníaco confesando y quemando sus libros de magia, sin importar el valor monetario y tradicional que estos libros tenían para ellos. Los cristianos vemos que también debemos hacer esto el día de hoy, o sea, deshacernos de libros, imágenes, archivos de computadora, estatuas, juegos o cualquier cosa que pueda tener una conexión directa o indirecta con espíritus demoníacos. Y también estos ídolos pues deberían ser destruidos para que no puedan ser utilizados al tiempo por otras personas. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto nos demuestra claramente que el resultado final valió la pena, pues el trabajo en Éfeso y en la región romana de Asia, por parte de Pablo y los misioneros, continuaba avanzando en una forma saludable y admirable. Versículo 21 al 22.
Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo determinó su itinerario. Decidió viajar por Macedonia y Acaya, y luego a Jerusalén y luego a Roma. Lucas no lo mencionó aquí, pero sabemos que una de las razones por las cuales Pablo quería pasar por Macedonia y Acaya y luego ir a Jerusalén era porque quería recoger y entregar una ofrenda que había estado recolectando de otras iglesias para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Esto también lo vemos en el libro de Romanos capítulo 15 y en 1 Corintios capítulo 16. Dice: me será necesario ver también a Roma. Esta frase refleja la pasión de Pablo por visitar y servir a la comunidad cristiana que ya se encontraba ahí. Me refiero a Roma. Esta pasión por la comunidad romana también es mencionada en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 8. Leemos: y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Pablo envió a Timoteo y Erasto a Macedonia mientras él se quedó en Éfeso por un tiempo. Una parte importante del trabajo de Timoteo y Erasto vemos que era ayudar a Pablo, pues ellos eran verdaderos asistentes del apóstol porque ayudaban a este a maximizar su ministerio. Versículo 23 al 28. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Cuando la obra estaba yendo muy bien y cuando Pablo estaba pensando en dejar Éfeso, surgió nuevamente otro disturbio. Una vez más, por tercera vez en el libro de Hechos y por segunda vez en este capítulo, el movimiento cristiano es llamado aquí los del camino. Dice: a quien venera toda Asia y el mundo entero. El templo de Diana en Éfeso era de hecho famoso en todo el mundo, esto sin importar qué tan inmoral fuera la adoración a la diosa del sexo. Dice: este Pablo ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. La oposición de Demetrio y los otros fabricantes de ídolos fueron en realidad grandes cumplidos. Aquí vemos a la efectividad del trabajo de Pablo en la región. Pero también debemos dejar claro que Pablo no estaba en una campaña para cerrar el templo de Diana, sino que él simplemente hizo la obra del Señor, y es así que cuando la gente venía a Jesús, naturalmente dejaban de adorar a Diana y de comprar santuarios asociados con el templo. Se lee: sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Podemos ver que Demetrio era muy astuto en su forma de dirigirse a la multitud, pues primero apeló a sus intereses financieros y luego a su orgullo cívico al decir, en otras palabras, ¿cómo se atreve Pablo a insultar y a menospreciar nuestro gran templo? Dice: a quien venera toda Asia y el mundo entero. Este es el mismo argumento que decir todo el mundo lo hace, o todo el mundo hace esto, o todo el mundo piensa esto. Estos de hecho no son argumentos elocuentes, pero son poderosos. Sin embargo, en Hechos capítulo 19 y versículo 37, el escribano dijo específicamente que Pablo no había blasfemado contra la diosa Diana, pues Pablo estaba en una campaña a favor de Jesús más que en una campaña contra todos los demás, entre comillas, dioses. Versículos 29 al 34.
y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Ha pasado con frecuencia en la historia del cristianismo que cuando Dios se mueve entre su pueblo y éste toma muy en serio su cristianismo, esto indefectiblemente afecta la vida de quienes comercian con vicio e inmoralidad. Pues dice: «Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos». Alejandro aquí quería asegurarse de que la multitud supiera que los judíos tampoco aprobaban a Pablo, pero finalmente no lo logró ante la multitud enfurecida. Se lee: «Grande es Diana de los Efesios». A pesar de la supuesta grandeza de Diana de los Efesios, nadie la adora el día de hoy. Pero notemos, sin embargo, que hay millones y millones el día de hoy de personas que adoran y viven por Cristo Jesús y que estarían dispuestos a morir por Él. Así, los ídolos y los dioses falsos tienen fecha de caducidad, pero Jesús de Nazaret vive para siempre. Versículo 35 al 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El escribano aquí, algo así como el alcalde de la ciudad, sin duda dijo palabras sensatas que calmaron a la chusma. Lucas el médico quiso mostrar que la gente racional no veía nada que temer o a qué oponerse en el cristianismo. También vemos que Dios obró poderosamente en Éfeso, pero también lo hizo el diablo. Esta puede ser una de las razones por las que Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual que cada cristiano enfrenta contra los poderes de oscuridad espiritual en su carta a los Efesios. Leemos finalmente: despidió la asamblea. Dios mismo aquí usó al escribano para calmar a la multitud y terminar con la amenaza inmediata para Pablo y los otros cristianos. Dios, vemos por esta acción, había preservado a su obra y a su pueblo otra vez. La palabra asamblea mencionada aquí, o sea, me refiero a Hechos 19:41, es la palabra griega eclesia, la misma palabra que es utilizada para referirse a la iglesia. Este, de hecho, era un término no religioso usado para describir a una reunión o asociación simplemente de personas. Oremos. Señor Jesús, te damos alabanza, Señor, y adoración nuevamente por tu gran amor y tu compasión para nosotros. Padre, es bueno que tú hayas colocado el Espíritu Santo de tu Hijo Jesús en nuestros corazones a través de esta descripción y de esta exposición de tu palabra. Señor, antes que nada, pedirte perdón por todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas, porque no hemos soltado las deudas de nuestros hermanos y te hemos pedido que sueltes las nuestras propias. Padre, tú cada día nos bendices con el pan del menester, Señor, y ni siquiera lo agradecemos.
Por esto y por muchas otras cosas te pedimos perdón, amado, y te decimos que queremos ponernos a cuentas contigo, que queremos arrepentirnos de verdad, Señor, porque sabemos que es nuestra carne la que nos conduce a eso, y solo el arrepentimiento nos puede poner a cuentas y justificados en ti. Siempre estamos acusando a las influencias demoníacas de que nos llevan a hacer esto, pero esto es imposible, Señor, porque el diablo ni telepáticamente ni mentalmente puede influir en nosotros, pues no resistiría a tu presencia en nuestros corazones, sino que de nuestra propia concupiscencia pecamos y te ofendemos. Señor, perdónanos de corazón. Queremos alabar y adorar, Señor, darte honra, gloria y honor, pero antes necesitamos ser perdonados. Queremos tener ese corazón de Pablo y aún más, amado Dios, poder en la limpieza de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro espíritu, predicar a las naciones y hacer milagros solo con el objeto de llevar a todas estas multitudes a tus pies. Padre, grande es tu nombre, Señor. Por sobre todas las cosas está tu nombre y tú has vencido a todos los dioses falsos que durante la historia, Señor, han querido imponerse sobre ti. Esos son diosesillos de madera, de plata y de hierro, Señor, que no influyen, amado Dios, en la vida del hombre, si no es por tu permiso. Así que, Señor, sabemos que no depende del que corre ni del que quiere, sino del que tú tienes misericordia. Y algunos, Señor, has hecho que no vayamos en pos de estos diosesillos falsos, sino que atendamos al único santo y gran Dios poderoso que eres tú, Padre eterno, en la obra redentora y salvadora de tu Hijo Jesús en nuestras vidas y con el poder precioso, Señor, e invencible de tu Santo Espíritu. Amén y amén.